que se llama el racionalismo. El racionalismo. Ayer hablábamos de otras corrientes que solo las mencioné. ¿Por qué no las estudiamos? No tienen mayor importancia, pero sí se deben conocer como filosofía. Sin embargo, la corriente del racionalismo nos lleva a una formación, a un encuentro con el razonamiento. Quiérase o no, es indispensable dentro del conocimiento de la filosofía. Entonces, el racionalismo sostiene que el pensamiento es la fuente del conocimiento. El pensamiento es la fuente del conocimiento humano. Los juicios fundados en el pensamiento, los juicios fundados en el pensamiento tienen una necesidad lógica y una validez universal. Es decir, cuando mi razón juzga que una cosa tiene que ser así, y que no puede ser de otro modo, y que no puede ser de otro modo. En eso consiste pues la relación que hay entre el pensamiento y mi conocimiento. Los juicios, pues, que están fundados en el pensamiento, todo juicio que está fundado en el pensamiento tiene esos dos elementos, joven. Para el racionalismo, necesidad lógica y validez universal. Tenemos un ejemplo que contenga esos elementos. Que tenga una necesidad lógica y una validez universal, que yo no puedo contradecir a ese juicio. La cosa tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Un ejemplo. El todo es mayor que la parte. ¿Puede usted decir lo contrario? ¿Puede cambiar eso usted? No, no puede decir lo contrario, ni mucho menos cambiarlo.
El todo es mayor que la parte. Mi razonamiento, mi pensamiento dice que eso tiene que ser así, que eso es así, no puede ser de otro modo. El todo es mayor que la parte. Otro ejemplo que tiene esas mismas características. Todos los cuerpos son extensos. ¿Podrá existir un cuerpo que no tenga extensión? Usted me contesta, no, no puede haber un cuerpo que no tenga extensión. Cíteme un cuerpo. Este mueble, su reloj, su teléfono, su bolígrafo, el árbol, el perro. Todas esas cosas tienen extensión. Se está dando en ello lo que hablamos de elementos del razonamiento. Necesidad lógica y validez universal. En cuanto a la necesidad lógica, significa que está razonado perfectamente. No puede ser de otro modo. ¿Entendió eso Gabriela Elizabeth? Ellen Cristina, ¿me entendieron? Anderson, así es. Sí, doctor. Tenemos pues que en esos dos ejemplos que les he mencionado, se evidencia que tienen que ser así. ¿Y qué? La razón se contradiría la razón. Si quisiera o quiere o dice lo contrario. En cambio, joven, si yo digo el agua hierve a 100 grados, en este caso solo puedo juzgar que es así. Solo puedo juzgar que es así. Pero no que tiene que ser así.
qué razón? En ese ejemplo estamos viendo que eso así es, ¿verdad? El agua hierve a 100 grados. Pero yo no puedo afirmar en el ejemplo no puedo afirmar que no tiene que ser así. No puedo afirmar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en este ejemplo solo puedo afirmar eso? Porque este tipo de juicio solo es válido, joven, dentro de determinados límites. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí nos enfrentamos ante la experiencia. Nos enfrentamos ante la experiencia. En un momento dado, el agua puede hervir a menos grado o a más grado, ¿verdad? Bueno, y hablando ya del pensamiento de otros hombres en la historia sobre este mismo tema del racionalismo, hallamos que Platón nos decía esto, nos dijo, la forma más antigua que en la forma más antigua del racionalismo, Platón nos dice, todo verdadero saber, nos dice él, Platón, se distingue por las notas. ¿Por las notas de qué usted? ¿Por los elementos de qué? ¿Por las características de qué, joven? Pues dice que todo verdadero saber se distingue por esas notas. ¿Cuáles son? Las que ya me oyó. La necesidad lógica y la validez universal. Sobre el criterio de la verdad. ¿Qué se dice acerca del criterio de la verdad? Veamos. Para decir, fíjese bien, se lo digo con mis palabras, ¿verdad? Para decir si un juicio es verdadero, recuerdan ustedes, ¿verdad? Ya lo hemos repetido, que es un juicio, ¿verdad? Debe saberlo.
Pero para decir si un juicio es verdadero o es falso, se necesita tener un concepto, se necesita tener un concepto claro de la verdad. Primero, en el fenómeno del conocimiento encontramos que para la conciencia natural, la que todos tenemos, para la conciencia natural, la verdad del conocimiento consiste ¿en qué consiste esa verdad del conocimiento? Pues consiste en la concordancia, óigame bien, en la concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Concordancia del contenido del pensamiento con el objeto. Decíamos ayer que en términos generales, que cuando vamos a hablar de conocimiento tenemos que hallar en toda parte y solo en el humano teníamos que tomar en cuenta que decíamos que para hablar de conocimiento se necesita sujeto y objeto. Decíamos que esos dos elementos no se pueden unir, guardan una distancia, pero no podemos hablar, decíamos, de sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. Pero no se pueden unir. ¿Qué ocurriría, decíamos ayer, si usted los une? Decíamos que ya no existiría el conocimiento. Ahora, a esa concordancia del contenido del pensamiento con el objeto se le llama concepto trascendente, de la verdad. Y frente a este concepto, hay otro que se llama concepto inmanente de la verdad. Concepto inmanente de la verdad, que está dentro
según el cual, en ese concepto inmanente de la verdad, la esencia de la verdad, según ese concepto, la esencia de la verdad se encuentra o reside reside con algo dentro del pensamiento mismo. Dentro del pensamiento mismo. O sea, la verdad es la concordancia del pensamiento consigo mismo. No cambie esas palabras. La verdad es la concordancia del pensamiento con otro, no consigo mismo. Consigo mismo. Todos estos detalles que yo les doy, hay mucho que hablar sobre ello, pero yo lo resumo en estos términos para que usted pues recoja, conozca, distinga. Después viene Un pensamiento de otro. Un pensamiento de otro. Veamos, oigamos otra concepción filosófica acerca del conocimiento. Me voy a referir a la corriente filosófica llamada idealismo. En la historia de la filosofía se ha hablado de dos clases. Uno, el idealismo moral. Que consiste en consagrarse a una causa, a un ideal. Y segundo, el idealismo filosófico. El idealismo filosófico. El idealismo filosófico es una doctrina que nos explica la materia, nos explica la materia por el espíritu. Entre estos filósofos podemos señalar y les daré un nombre, un alemán, que es idealista.
Berkeley. Berkeley, con B, ¿verdad? Y con K y Y. Berkeley, con K. Berkeley. Y el que nos dice en su pensamiento filosófico, Berkeley, ¿qué nos dice? Como idealista, ¿qué nos dice? Afirma, Berkeley afirma que la materia no existe. Y en el razonamiento que él hace acerca de esto, nos dice: si le quitamos todas las propiedades, nos dice, muchachos, si le quitamos todas las propiedades a los objetos, se llega a la conclusión, dice, que no existen más que en nuestro pensamiento. Es decir, que la materia es solo la idea. Mire lo que nos dice. Ya en la época de los griegos, se sostenían que algunas cualidades, como el saber, como, digamos otra palabra, el sonido, esas cualidades, decían ellos, no se hallaban en las cosas mismas, no se hallaban en las cosas mismas, sino en nosotros. Mire lo que decía. No están en el objeto, sino que en nosotros mismos. Un pájaro que canta, para hablar de ello, no está, según el idealismo griego, el canto bonito de una tortolita, de una paloma, de un gorrión. No está en ello como una cualidad, como una característica, sino que está en mí mismo, que yo oigo, decían ellos. ¿Y usted qué dice, joven? No podemos hablar. No puedo oír el criterio suyo. Y eso, preguntarle a usted sobre eso, ¿y usted qué piensa?
Eso es filosofar. No estoy hablando como en la aritmética, ¿verdad? Usted lo conoce. 2 más 2 igual. Voy a decir 6. No. 3. No. Es un saber universal. Pero en este caso, estamos filosofando con el pensamiento ese del idealismo. Se puede pensar otra cosa. Puede decirme una maravilla, mejor que como lo dijeron ellos. No es un conocimiento concreto, pues. Si yo le digo, hoy es de noche, usted se pondrá a reír, ¿verdad? Es que no, es de noche. Pero me dice usted, no le calienta los rayos del sol. Yo no puedo afirmar eso. Puedo afirmarlo, pero eso no es cierto. Sigue diciendo este amigo Berkeley. Berkeley. Dice, nuestros sentidos nos deforman la realidad material. Nos deforman la realidad material, la cual no existe. Nuestras ideas, dice él, Berkeley, nuestras ideas son las que crean las cosas. Cierre los ojos. Mire, ¿qué ve? Varias cosas. Si estuviésemos juntos veríamos la misma cosa. Pero como no estamos juntos, nuestros 100 muchachos que estudian Derecho y que ahorita están pensando, hablando de filosofía, si estuviésemos juntos veríamos lo mismo. Sin embargo, para la corriente del idealismo eso no sería cierto. Porque nuestras ideas son las que crean las cosas. Usted ve un pájaro, vuela, va volando. Eso no es cierto, dicen ellos. Mi idea es lo que está diciendo que va volando. No. ¿Cómo es eso? ¿Será cierto eso en la realidad hoy? Es una manera de pensar. Para nuestro idealista, el espíritu crea la ilusión de la materia.
El espíritu, sigue diciendo, el espíritu es el que infiltra. El espíritu es el que infiltra, el que nos mete, nos introduce en nuestro pensamiento la idea de la materia. La idea de la materia. Nuestras sensaciones, siempre el pensamiento de él, Berkeley. Nuestras sensaciones no proceden de las cosas. ¿Y la sensación qué es usted? Voy a hablar de un ejemplo. Tengo la sensación de que todos ustedes me están oyendo. ¿De dónde procede eso que yo tengo la sensación? De mi sentido, dándome a creer, óigame bien cómo hablo, dándome a creer, porque como no me hablan, yo pienso que todos están imbuidos, todos están oyéndome, me están analizando. ¿Que será cierto eso? No, esa es una sensación que yo tengo por lo que oigo, por lo que no oigo. Es de aspecto sensorial, de mi sentido. Ahora bien, eso es lo que usted sabe, ¿verdad? Es lo que yo sé. Tengo la sensación de que no todos ustedes han desayunado ya. ¿Cuántos habrán desayunado? Es la sensación, yo digo que no todos han desayunado ya. Es la sensación, es de sentidos. Es una especie, la sensación es una especie de impresión. Los muchachos, más haraganes, las niñas no, bien atentas, se levantaron y ellas, pues como niñas de cocina, ¿qué dice usted, Brian Anderson? ¿Es cierto eso que yo estoy diciendo? Usted me puede comentar. Los muchachos van a comentar lo que está diciendo este señor. ¿Es esto? No es esto. Pero eso nace todo de la sensación de mis sentidos. ¿Puede ser falso? Puede ser. Wendy, Marisol, de acuerdo. Nuestras sensaciones, dice él, no proceden de las cosas. ¿Y de dónde proceden? No proceden de las cosas, sino solo de nuestro pensamiento.
Y ello porque la causa de la realidad del mundo es nuestro pensamiento. Es nuestro pensamiento. Es decir, todo lo que nos rodea no existe al margen de nuestro espíritu. Pero, es una manera de pensar filosóficamente, pero como nuestro espíritu es impotente para crear por sí, por sí solo las ideas, entonces, óigame este verbo que vamos a usar, entonces, subráyelo. Entonces, conviene de convenir, ¿verdad? Conviene en que Dios es el que crea nuestro espíritu. Y nos da todas las ideas del mundo. Todas las ideas del mundo que encontramos en él. Me han oído todo, ¿verdad? Han estado atentos, ¿verdad? Me han seguido. Racionalismo, idealismo. Racionalismo, idealismo. Esos son los dos puntos de vista filosóficos de que he hablado. Ahorita no piense usted en ir a vagar, en ir a descansar, de ir a jugar al mar, al campo, al monte, Bueno, no, ahorita no. Pero ahorita usted está pensando en que entra la vacación, su buena semana en que no va a oír nada de nada más. Todavía van a oír a otros hablar, ¿verdad? En este día. Luego están pensando en que yo iré allá, en que hoy voy a trabajar en esto, en que haré esto, en que el muchacho, el adolescente que se está haciendo abogado, ya están por irse a ver para dónde, ¿verdad? Quedémonos aquí y vamos a seguir con el materialismo. Vean lo diferente que vamos a hablar. El materialismo, ya han oído hablar ustedes. Muchos hablan del materialismo. Unos bien, otros mal. Unos lo conocen, otros no lo conocen. Nosotros poquito vamos a conocer, pero la verdad. La próxima vez, busquen por ahí en algún libro, materialismo. Buenos días, Julio.
Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor, muy amable. Gracias. Buen día, doctor.